Listo, muchísimas gracias a las personas que ya están conectadas, tanto en vivo y quienes nos están viendo en retransmisión. Ya esta es la última sesión de este taller de agresores sexuales infantiles. Para las personas que vayan a adquirir la constancia, recuerden que la información se ha estado enviando y se les va a estar enviando también ahí en los grupos, ¿sale? En los grupos a los cuales ustedes pertenecen, se va a estar enviando las formas de pago y los pasos a seguir. Y también para las personas que ya hicieron su pago, ahí les van a estar comunicando qué día les va a llegar la constancia, sobre todo para que lo chequen en sus bandejas. Hay veces que la constancia no se encuentra en la bandeja principal, sino que se llega o se aloja en lo que son las bandejas de spam, promociones y correos no deseados. Si tienen algún detalle, recuerden que con los administradores se pueden comunicar para que pues podamos ayudarles en la cuestión en la cual están preguntando o comentando. Todas las cuestiones administrativas, de constancias, de talleres, información con los administradores de los grupos. Y la constancia tiene un costo de 260 pesos mexicanos y 15 dólares americanos, ¿sale? Ahorita me voy a ir un poquito rápido porque el internet anda bastante fallando, entonces quiero abordar lo más que pueda la información, terminar y no me vaya a cortar. Creo que ahorita me escucho bien, ¿verdad? Que es lo importante, que me escuche bien. Si me estoy bien, si me estoy escuchando mal, posiblemente vaya a desactivar el video, que es importante que escuchen y sobre todo también que vean la presentación. Voy a empezar a compartir la presentación. Si me pueden poner en los comentarios si me están escuchando fuerte y claro. Mejor dicho, más claro que fuerte. Ay, siempre se me anda perdiendo compartir pantalla. Déficit de atención. Ahí está. Ya, ahora sí se ve la pantalla. Me dicen que sí se escucha, que me escucho. Eso es muy importante. Que ustedes tengan la información clara, lo que estoy diciendo. Y listo. Ya les voy a poner el chat para que ustedes no lo vean, para que no les esté más que molestando, interfiriendo, pues obviamente molestar, interferir, pues da igual, es lo mismo, ¿verdad? Mientras están tomando la sesión, lo voy a poner, ahí está, lo voy a poner que solamente yo lo vea. No me manden preguntas todavía, vamos a finalizar con las preguntas, sino ya saben, váyanme diciendo si hay una cuestión técnica, si no me escucho, no se ve la diapositiva, para que yo pues esté atenta y podamos tener la sesión lo mejor posible. Nos quedamos y vamos a cerrar precisamente en la evaluación, ¿sí? No vamos a ver de manera detallada cada una de estas pruebas, son pruebas bastante complejas, pero sí ver qué pruebas se deben o se pueden aplicar a este tipo de personas o inclusive de pacientes, ¿no? Muchos de nosotros podemos llegar a tener este tipo de pacientes, sobre todo en una etapa juvenil. No voy a decir que los adultos no, claro que sí, hay adultos que llegan a consulta por vía propia, ¿no? Que se dan cuenta de lo que hacen, no pueden con la compulsión de hacerlo y buscan algo, ¿no? Buscan una solución, buscan esa. Claro que va a haber personas las cuales es difícil que lleguen de manera propia, en donde no están viendo el problema, ¿no? No hay un problema, yo estoy bien, la sociedad es la que está mal porque no deja amar a los niños y ya hemos escuchado mucho de este discurso, de las asociaciones de pedofilia, en donde están a favor de que los niños, pues, sean parte de que ellos elijan, ¿no? Ahora, hay algo muy importante, como les digo, no nos vamos a enfocar en la víctima, pero también es algo que se tiene que tomar en cuenta porque esto es recíproco, ¿sí? Hay abusadores que obviamente la víctima se va a sentir víctima, ¿sí? Va a rechazar todo lo que él esté haciendo
por ella como lo esté haciendo y lo que le esté haciendo va a ser rechazado por la víctima y obviamente pues por los padres o por la sociedad. Pero vamos a encontrarnos, sí, dentro de esta gran gama y gran variedad en que va a haber abusadores donde ni siquiera se están dando cuenta que lo que están cometiendo es un abuso, así como lo escuchan decir, es que no, claro que hay una ventaja de edad, sí, pero no le pone esa etiqueta, o sea, no le pone la etiqueta de lo que yo estoy haciendo es un abuso porque lo que yo estoy haciendo sí lo siento de verdad. Y la víctima no se va a sentir víctima. ¿Sí? No va a haber un perfil como tal, inclusive de víctima, y eso a veces cuando estamos tratando con este tipo de víctimas, no hay un daño emocional como tal, ¿sí? Porque no lo está perjudicando de alguna manera en ese momento, en ese entorno, recuerden, hay que enfocarnos en ese entorno en el cual se está viviendo, ¿sí? Ellos no están viendo esta magnitud del problema en ese momento, ¿sí? Hay veces que el abusador no sabe que está abusando, la víctima no sabe que es víctima, hay veces que el abusador con alevosía y ventajas está abusando de la víctima no se considera víctima, hay circunstancias donde el abusador tiene la alevosía y la víctima se siente víctima. Es una gran gama de la cual nos podemos encontrar. Es por eso que no podemos unificar, siempre cuando hablo de características y sintomatología del abuso, obviamente hay características que son muy generales y son esperadas, ¿verdad? Pero no podemos generalizar, es como si yo les dijera, todas las víctimas de abuso sexual empiezan a tener problemas de sueño. No, no todas. Todas las víctimas de abuso sexual, dentro de las características que existen, empiezan a sentirse ansiosas y deprimidas. No todas, ¿sí? Todas las víctimas de abuso sexual empiezan a aislarse de sus familiares y amistades. No todas, ¿sí? Entonces, no hay que generalizar o esperar a hacer checklist, ¿no? Pasar la lista de, sí tiene esto, no tiene esto, entonces no es víctima de abuso. Hay que nosotros profundizar en cada uno de los detalles que le rodearon. A ver, ¿por qué me está diciendo la mamá o el papá o vinieron a denunciar? Ya la chica o el chico, el niño o la niña pasó conmigo y no veo un impacto psicológico, no veo un trauma, no veo por qué tuvo que ver cómo fue el abusador. Entonces, tengo que enfocarme también en conocer ese entorno que le rodea al abusador, porque de ahí vamos a encontrar muchas explicaciones al comportamiento de la víctima, ¿no? Obviamente los papás o los familiares, pues con toda justa razón, pues van a seguir insistiendo, ¿no? Pero en ese momento la víctima no se está sintiendo víctima, al contrario, se está sintiendo salvada por esta persona, querida por esta persona. Y obviamente como todo manipulador, ¿sí? Porque inclusive, aunque no crea que lo que está haciendo está mal, ¿no? Porque él simplemente se enamoró de la chica, del chico, del niño, de la niña, y él no puede con esos sentimientos y él lo quiere, ¿no? Él hace el bien por ella, pero de alguna manera tener ventaja en la edad o tener una edad, ¿sí? Esa gran ventaja es lo que le da precisamente esa ventaja de manipular, ¿no? Porque aunque digan lo que digan, que una persona, y esto va más allá de todo el contexto en el cual se puede encontrar una relación en donde la persona le lleve una gran ventaja de edad, es que la persona de mayor edad, o entre más ventaja de edad tenga, obviamente puede utilizarlo a su favor y poder manipular, ¿sí? La manipulación no nada más se va a encontrar en los casos de abuso a menores, es decir, es que como es menor de edad y él es mayor, lo manipuló.
Porque muchas veces dicen, bueno, si yo tengo tal edad y la pareja con la que estoy me lleva tanto, ya no es abuso. Bueno, se le considera un abuso dependiendo de las características en las cuales se dio la situación, que muchas veces la víctima no se da cuenta, pero pues específicamente aquí estamos hablando del delito como tal de abuso sexual infantil, ¿sí? Pero no quiere decir que solamente la manipulación se dé en esta etapa. La manipulación se puede dar en cualquier etapa de nuestra vida cuando una persona cuando una persona manipula a otra precisamente para sacar esa ventaja, ¿no? De lo que desea. En este caso, pues de tipo sexual, ¿no? Utiliza todo esto. Ok, vamos. Entonces aquí vamos a encontrar ya las pruebas que nosotros podemos ir o que podemos aplicar, ¿no? La evaluación psicológica es un proceso importante. ¿Por qué tenemos que evaluar? ¿Por qué? Pues porque necesitamos determinar el perfil psicológico del agresor, ¿sí? Porque dependiendo del perfil psicológico de ese agresor, también vamos midiendo las consecuencias psicológicas, ¿sí? Que van a recaer en la víctima. Y también vamos a ver la concurrencia que posible o que no posiblemente pueda tener y vamos a ver o vamos a valorar si es una persona, o sí, es una persona que pues el tratamiento le va a ayudar, ¿sí? Porque vamos a ser francos, ¿no? Vamos a ser sinceros y vamos a ser realistas. Que una persona tome un tratamiento, ¿sí? Que lleve una intervención, en primer lugar, pues obviamente que la lleve tal cual debe de ser, ¿no? Porque, pues, si va, no se hacen las medidas pertinentes, no se hace todo lo que se debe de hacer, pues ya no hay de dónde medir si estuvo, fue factible o no fue factible. Pero de acuerdo al perfil del agresor, vamos a ver también qué tipo de tratamiento puedo dar, ¿sí? Puedo brindar para que disminuya o definitivamente sea nulo los impulsos, ¿eh? Por eso dije disminuya, no que disminuya la concurrencia al atacar a los niños, sino que disminuya el impulso que tiene hacia ese deseo sexual hacia los niños, ¿no? O hacia los menores de manera general. Ahora, porque muchos de ese tratamiento obviamente puede ser llevado a nivel psicológico, ¿no? O a nivel psiquiátrico y posiblemente va a haber pacientes que pues no va a haber un resultado esperado, ¿verdad? Ok, se requiere por tanto de un protocolo que permita una evaluación psicológica breve, confiable y obviamente pues científicamente consciente, ¿no? Esto es algo obvio. Ahora, vamos a ver entre todos las pruebas, aquí les voy a mostrar el nombre de la prueba y qué es lo que se espera o qué es lo que lo que se espera medir en esta prueba. ¿Para qué nos sirve? ¿No? ¿Por qué lo voy a aplicar al paciente, al agresor? El inventario multifacético de la personalidad de Minnesota para adolescentes. Recuerden que está enfocado la intervención, sí, hacia los agresores juveniles o adolescentes o juveniles, ¿sí? Por eso es que estos inventarios pues van dirigidos un poquito más a esta área. Obviamente también hay para adultos. Este inventario es una prueba que permite la evaluación de la personalidad desde diferentes ángulos multifacéticos. Primera cosa que debemos de medir en el agresor, ¿qué personalidad tiene? ¿No? ¿Cuál es ese tipo de personalidad que lo caracteriza y el por cuál también tiene que ver? Porque es un agresor. ¿Sí? Dicho inventario está compuesto por 4 escalas: escala de validez, escala clínica y escala de contenido y escalas suplementarias, ¿no? Estas son las escalas, pero en sí este inventario, como tal lo dice, nos va a permitir medir esa personalidad y ya desde ahí vamos arrancando. ¿Qué tipo de personalidad tiene este agresor? El test autoevaluativo multifactorial de adaptación, inadaptación, ¿sí?
¿Cuáles son las áreas que se va a explorar dentro de este test? Adaptación personal, sí, adaptación social, adaptación escolar y adaptación familiar. Es muy importante ver cuál es ese nivel de adaptación que tiene esa persona, ¿sí? O sea, se adapta, puede haber un cambio y adaptarse. De hecho, la mayoría de estos test se realizan en las cárceles o en los centros de reinserción social, cerezos, cárceles, reclusorios, precisamente para evaluar ¿qué tan conveniente es de acuerdo al delito? Obviamente, pues si tiene un delito pues no va a salir, ¿no? Por muy adaptado que se muestre, dependiendo del delito. Pero sobre todo en casos de abuso y en algunos otros delitos, son muy pocos los años de condena que les dan, desafortunadamente. Así es, si bien le fue, me refiero a la víctima en la denuncia y fue a la cárcel. Estadísticamente, de cada 100 denuncias que se realizan, ¿sí? Que cada 100 familias fueron y denunciaron, solo de esas 100, 10 procedieron, ¿sí? Quiere decir, las demás fueron desechadas. No, ni siquiera entraron. De esas 10 que entraron para investigación y todo el proceso y protocolo que se hace, se dice que uno, pues, logran ir a la cárcel por las pruebas y por muchas circunstancias, de las cuales la condena no va de 5 a 10 años. O sea, en 10 años, en 15 años, ya esa persona va a estar libre, ¿verdad? Entonces, relativamente para una víctima es nada. Si un niño un niño, supongamos, de 10 años denunció un abuso que ya llevó varios años, ¿no? Entre las pruebas que encontraron, bueno, muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, si yo denuncio un delito y digo que esa persona me estuvo haciendo por 5 años atrás tantos o tales sucesos, muchas veces no puedo comprobar los sucesos pasados, sino el suceso presente. Entonces, se me fue la palabra legal, lo enjuician bueno, aquí sí me ayudan un poquito, se me fue como se les dice, por estar pensando en cómo se le dice, pero bueno, lo enjuician, sí, lo procesan, sí, gracias, creo que sí, lo procesan por ese delito, ¿sí? Entonces, por eso es que los años, pues son más cortos. Dices, ay, es que estuvo 5 o 6 años, sí, pero no se comprobó los años pasados. Y lo mismo pasa cuando tienen más víctimas, ¿no? Pues es que un niño de una escuela denunció al maestro. Bueno, gracias a ese niño, esa familia, salieron más denuncias, pero las demás denuncias no hubo pruebas, ¿sí? Sirven para testimonio y todo el desahogo de pruebas y todo lo que los mandan a llamar, claro que sirve, pero no puede ser procesado por esos delitos, ¿sí? Así más o menos funcionan un poquito las leyes. Por eso es que cuando nos enteramos de que les dieron 5, les dieron 10, pues es posiblemente porque dentro de los demás delitos que la víctima está denunciando, pues no se encuentran pruebas, ¿no? Por eso dicen, se le culpa por maltrato físico, inocente o culpable, se le culpa por, o sea, es el desahogo de todos los delitos que se le están culpando, de cuáles sí tiene culpa y de cuáles no tiene culpa. Ah, bueno, pues esos son los años. Por eso es que pasa esto, ¿sí? Ok, pues bueno, así son las leyes y es la justicia, ¿no? La que se encarga de eso. ¿Y nosotros de qué nos encargamos? Pues precisamente de evaluar qué adaptado, qué inadaptado puede ser esa persona para salir. Obviamente, si una persona tiene 5 años o 10 años, que a veces salen en menos por muchas otras cuestiones, pues también decir que es una persona que no está apta para volver a salir a la sociedad no tiene tanta validez porque él ya cumplió la condena, ¿verdad? Pero
para muchos otros sucesos, claro que sirve y claro que se debe dar un tratamiento adecuado. Bueno, entonces, por ello es necesario hacer este tipo. Y hablando un poquito referente a condena, cuando nos llega una persona de manera particular, sobre todo en el ámbito llamado adolescente o joven, no en una etapa todavía joven, y se está atendiendo, pues esto también nos va a servir para saber si posiblemente puede ser recurrente esta persona en hacerlo. ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Muchas veces, pues como chicos que todavía están explorando esta parte sexual, que están en descubrimiento, que fueron influenciados por pornografía, por algún suceso y cometieron el abuso hacia un menor, hacia alguien más pequeño que ellos, pues obviamente hay una probabilidad de que ya no incurra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hizo dentro de ese plano y lo hizo bajo el desconocimiento realmente de lo que estaba haciendo como delito. No digo que todos los jóvenes que lo hacen bajo ese medio, pues ya no lo van a volver a hacer, siempre y cuando reciban el tratamiento, porque recuerden, y ahorita vamos a ver, que hay que cambiar pues muchas estructuras porque lo que estás haciendo no es correcto. Hay maneras, hay nombres y tiene un nombre también lo que estás haciendo y todo esto que es de manera significativa. Pero si es una persona, imagínense que descubro que tiene una personalidad antisocial, sí, una psicopatía, que lo que es que aparte de sentir el placer, lo sintió más por la posesión, el yugo que tiene hacia la víctima, el sufrimiento, pues muy probablemente esa persona, a pesar de que vaya a terapia inclusive, lo vuelva a hacer o vuelva a utilizar otros medios para concurrir. ¿Por qué? Porque ya existe un daño de tipo neurológico, ¿no? Ok. Inventario de personalidad para adolescentes, que es el MASI. El MASI fue desarrollado exclusivamente para ser utilizado en el ámbito clínico y en el ámbito forense. ¿Qué áreas va a medir? Lo importante también de estos casos, la personalidad. ¿Qué tipo de pez introvertido, inhibición, afligido, sumiso, dramatización, egoísmo, ¿no? Narcisista también tiene mucho que ver también con el actuar de estas personas, transgresión, poderoso, conformista, oposicionista, tendencia borderline, ¿no? Ahora, expresiones preocupantes, difusión de la identidad, autoevaluación, desaprobación corporal, disconformidad sexual, inseguridad grupal, insensibilidad social, abuso. Esto nos va a llevar a tener conocimiento de cada una de estas áreas, ¿no? Síndromes clínicos, evalúa desórdenes que se manifiestan en formas relativamente específicas, que tiene que ver con la conducta, con los pensamientos, los sentimientos, afecto depresivo, tendencia al abuso de sustancias, disfunciones de la alimentación, predisposición a la delincuencia, tendencia a la impulsividad, sentimientos de ansiedad, afecto depresivo y tendencias suicidas. Hay veces que nos llegan jóvenes, ¿sí?, a consulta por problemas de conducta. Vamos a generalizar un poquito. Por problemas de conducta, no empiezan a manifestar ciertos problemas de conducta. Le hacemos nosotros evaluaciones y resulta que el chico, pues, no ha tenido mayores problemáticas agresivas dentro de su entorno porque apenas son las primicias de ese mal comportamiento, de esa problemática, de ese trastorno conductual, ¿no? Ok, llega a tiempo, por decirlo de alguna manera, a nuestro consultorio, lo evaluamos y vemos que dentro de nuestra evaluación, ese chico que todavía no manifiesta rasgos depresivos, rasgos suicidas, o mejor comportamiento suicida, comportamiento depresivo, comportamiento agresivo, comportamiento ansioso, comportamiento, no consume drogas, no consume alcohol. Pero dentro de estas pruebas vamos a ver que se manifiestan estos rasgos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está propenso, ¿sí?, a poder llegar
a poder llegar a ser agresivo. Una persona que manifiesta rasgos agresivos en una prueba, dice, pero en su vida ha golpeado a alguien, tarde o temprano lo puede hacer porque tampoco tiene los recursos emocionales para poder manejarlo, ¿no? Entonces, a esto también se refiere esta prueba. Por eso es que es para adolescentes, porque en la adolescencia hay muchos chicos que se pueden manifestar rasgos de todo lo que hemos visto, inclusive patrones de personalidad. Por eso se llaman patrones de personalidad, porque aún en la adolescencia todavía no está consolidada esa personalidad. Pues en la adolescencia apenas está en ese proceso, pero ya podemos verlo a través de las pruebas, esos patrones, como esos destellos de lo que va a ser. Esto prácticamente es como, de alguna manera decirlo, tener una bola mágica y predecir un poco el futuro. Claro que hay muchas cuestiones en las, mejor dicho, muchos detonantes, ¿sí? Que pueden orillarlo a hacer, orillarlo a no hacer. Yo puedo tener rasgos agresivos, inclusive, como les mencioné, una personal, rasgos de psicopatía, y tal vez me morí sin haber manifestado, ¿no? Una agresividad como tal, porque no hubo el detonante ni los medios. Viví en un entorno que favoreció que no saliera eso. Pero si yo vivo en un entorno hostil, en un entorno que lo propicia y algún hecho que lo detona, pues tengo ya todo, ¿no? Como que tengo todos los ingredientes para meterlo a la licuadora y ahora sí, ¿no? Por eso es que es muy importante este tipo de pruebas, porque aquí aquí lo podemos como que observar, ¿no? Y ya saber hacia dónde podríamos nosotros intervenir. El inventario de síntomas, ¿sí? El SCL-90RDL de Rogati. Este inventario ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas presentes en individuos, ¿sí? Volvemos a ver la palabra patrones, ¿verdad? Somatizaciones, es muy importante ver también dónde ha somatizado y por qué, como los mecanismos de defensa que se han activado y que han propiciado esa conducta. Muchos mecanismos de defensa nos adecúan, obviamente todos los mecanismos de defensa están defendiendo nuestra psique, pero unos van a ser funcionales, pero muchos de ellos nos van a ser disfuncionales, ¿no? Obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicoticismo, ¿no? Todo esto es importante dentro de la evaluación de una persona que se encuentra, bueno, de todas las personas, de hecho, pero pues obviamente nosotros en este momento digo, no, pues a mí no me hacen esas pruebas, tal vez si me la hagan, pues resulte que tengo varios rasgos, ¿no? Y varios patrones que no son muy sanos, pero no hay un detonante que diga, pues no tiene el comportamiento como tal, pero cuando existen esas circunstancias puedo tener ese comportamiento, ¿no? Eso es a lo que va. Obviamente, una persona que ya ha tenido un episodio, en este caso un chico que ha abusado de otro, y vemos que me da un resultado, ¿no? Pues bastante desfavorable en su comportamiento, en sus patrones de conducta, en su personalidad, pues ya estoy yo viendo prácticamente el futuro de ese chico que puede ser recurrente si no se interviene de una manera adecuada. El EPQ-IR de Acer mide las siguientes escalas: estabilidad y neuroticismo, extraversión, introversión, normalidad, psicoticismo, sinceridad y veracidad, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno de estos tiende a medir precisamente estos patrones de conducta, personalidad y comportamiento. Inventario clínico multiaxial de Milo. Este inventario nos va a proporcionar información relevante y fiable para apoyar el diagnóstico de psicología forense, del psicólogo forense que diga. Es ideal para aplicar en individuos que presentan problemas emocionales, conductuales o interpersonales.
va a contar con 4 índices que nos van a permitir evaluar la validez del protocolo, 24 escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad, patrones clínicos de personalidad, patologías graves de la personalidad y síndrome clínico y síndromes clínicos graves, ¿sí? Ya prácticamente de acuerdo a lo que vaya a salir, pues también ahí vamos a ver la canalización. Si lo estoy haciendo yo como psicólogo forense, pues tengo que canalizarlo ya al área psiquiátrica porque me sale patrones patológicos, ¿no? Y toda patología, pues también debe de ser valorada por un especialista en el área de la salud mental, que entra la parte de la psiquiatría. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí inclusive ya viene la parte médica en la cual nosotros pues no estamos aptos para proporcionar eso. Y muchos de estos pacientes, si tienen, obviamente también nosotros tenemos seguimiento con ellos, una parte es el psiquiatra y otra parte el psicólogo, y va a haber pacientes que solo necesiten la intervención psicológica con ciertos cambios dentro de sus rutinas, sus hábitos y su conducta, que ahorita lo vamos a ver, pues vamos a tener un resultado favorable. Pero va a ver si tenemos un paciente que tiene un problema patológico de la personalidad, obviamente no con un cambio de rutina ni cambio de personalidad, porque el problema no está en la conducta aprendida, sino está en alguna parte del cerebro, ¿sí? Y ahí es donde ya intervienen otro tipo de procesos. Cuestionario de agresividad, ¿no? ¿Qué tan agresivos pueden ser las personas? Es uno de los instrumentos más utilizados a nivel mundial debido al rigor de su desarrollo y las evidencias existentes sobre su efectividad en la detección, la agresividad en población general adulta. Sí, este tipo de cuestionarios creo que los deberían incluso de poner, de realizar en las escuelas, ¿no? Esto nos evitaría intervenir de manera oportuna en muchos casos, pero bueno. Mide agresión física, agresión verbal, hostilidad, irritabilidad, resentimiento y sospecha. Obviamente esto debe de estar dentro de nuestra batería para realizarle a nuestro paciente que es o ha sido un abusador, ¿verdad? Ok, ahora, estas fueron algunas de las pruebas, escalas. Recuerden que cuando nosotros vamos a realizar una intervención en pruebas, no nada más se realiza una. Yo les puse todas estas y no crean que, esta sí la voy a hacer, esta no la voy a hacer. Debemos de tener una batería de pruebas y obviamente con ello llevan más pruebas. Estas pruebas son enfocadas en las áreas que queremos nosotros ver de un agresor, pero pues hay más pruebas que nosotros podemos ir aplicando para complementar y obviamente la entrevista, la historia clínica de nuestro paciente para complementar toda la información, ¿sí? Esto es bastante interesante, es el área de los forenses, ¿verdad? Pero muchas veces en peritos, ¿no? Los peritos también se encargan de este proceso, pero también a nosotros nos puede llegar un paciente, y ha pasado, que los hemos estado diciendo en estas 2 clases, que abusó de un niño, abusó de otro niño, o un joven adolescente abusó de un vecino o también de un amigo, ¿no? Parte de un miembro de la familia, menor que él, o inclusive pares. Y no es que vayamos a desechar es que tú eres el agresor, o sea, caigan a la víctima, ¿no? Claro que, ayer también lo comentamos, pues no es fiable atender tú como psicólogo a las 2 partes, ¿no? Pero sí, ya sea que te quedas con uno, y canalizas al otro, pero debe de recibir una atención y la atención no debe de ser de ¿qué hizo el niño? No, pues el joven o el niño agredió, hizo esto, abusó con este niño, hizo esto. Bueno, pues vamos a intervenir. O sea, ya nos brincamos la detección o el diagnóstico. Sí, pero ¿qué personalidad tiene? ¿Qué patrones de conducta? ¿Qué tanto se puede adecuar al medio? ¿Cuáles son las predisposiciones? ¿Sí? Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, ahorita yo les voy a presentar esta intervención, ¿sí?
les voy a presentar este tipo de intervención, pero no les va a funcionar para todos. Va a haber pacientes que digas, me funcionó. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, el motivo de consulta es que agredió a alguien de manera sexual, de tipo sexual. Yo ya tengo mi plan de intervención, funcionó. Bueno, porque estaba justa antes de que hicieras el diagnóstico que te brincaste, pues precisamente era para él, pero vas a tener pacientes, ¿sí? Que por más que hagas esta intervención no va a funcionar, porque no es que no funcione la técnica, es que no es para él, pero te brincaste la parte importante de evaluar al paciente. ¿Con quién estás tratando? ¿No? Es muy importante esto. ¿Con quién estoy tratando? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus conductas? ¿Sus motivos? ¿Sí? ¿Qué tipo? ¿En qué índice de agresor encuentro yo a esta persona? ¿No? ¿Qué tipo de agresor es? Los motivos por los cuales lo hace también es importante. Ok, vamos ya a entrar con lo de la intervención y esto precisamente conlleva muchas de las preguntas o interrogantes o mitos que se hacen es que un pedófilo, por ejemplo, o un agresor sexual tendrá cura, ¿no? De alguna manera decirle cura, mejor dicho, un tratamiento psicológico existe. Muchos pensamos que, obviamente, fuera de nosotros como psicólogos, pero muchos como personas, ¿no? Pensamos que esto no es algo que se pueda tratar, o sea, no, ni siquiera nos cabe en la mente trabajar con alguien que agredió, y no nada más de manera sexual, sino de manera general. Es como si yo les dijera, es que tengo de paciente a una persona que fue sicario. O sea, no les cabe en la mente que una persona así pueda tener un tratamiento por lo que hizo. Pues por lo que hizo, obviamente necesita un tratamiento psicológico. Tengo una persona que se dedicó 10 años a secuestrar familia, ¿no? Secuestrar personas, que diga. Tengo una persona que violó durante 5 años a varias personas, ¿no? Bueno, sí, puede existir dependiendo de todo lo que hemos hablado, ¿no? De qué, sobre todo, cuáles fueron los motivos que lo orillaron a cometer el crimen, a cometer el abuso, ¿no? Y esto, pues, nos va a ayudar. Ahora, vamos a entrar en esta intervención sin, obviamente, sin entrar en aquellas personas que tienen una patología, ¿sí? Que son recurrentes o insistentes en lo que van a hacer. Vamos a trabajar con la mayoría, sobre todo la mayoría de abusos juveniles que suelen pasar, ¿no? Y esto, pues, para esto es esta intervención, o al menos algunas de las herramientas que nos pueden servir, porque ya para trabajar una intervención como tal, pues sí necesitamos más tiempo y más talleres. Actualmente existen estrategias eficaces de carácter psicológico para el tratamiento de este tipo de delincuentes. No obstante, el número de agresores sexuales que recibe tratamiento es muy reducido, realmente, o sea, casi pocas personas reciben un tratamiento adecuado. Es muy reducido en comparación con el número total, precisamente, pues, de agresores que existen, ¿no? De cada 100 agresores que puede haber, 1 o 2 van a recibir un tratamiento, inclusive hablando de juveniles, ¿sí? Ya no me refiero a agresores adultos, ¿no? Sino a agresores juveniles, a chicos, chicas, niños, niñas que agredieron y no hay un tratamiento como tal, ¿sí? Entendemos la parte de la víctima y su familia, hacia cómo se expresan de un agresor. Pues que le hagan eso a tu hijo, obviamente no estás en tus 5 sentidos para ser una persona sensata. Se vale, ¿no? Como quien dice, yo, cansada yo de tratar en conciliación este tipo de asuntos, pero no como individuos y como personas, y me refiero a los terceros, ¿no? En tachar, en
en linchar a un menor o a un joven, por lo que ha hecho. O sea, no me refiero, perdónele, no me refiero a eso, sino que muchas expresiones, sobre todo cuando veo en notas y pues leo en comentarios que hacen, es prácticamente joven de 13 años, tocó a niña en baño, una niña de 5 años la tocó, ¿no? Joven de 13 años, pues yo todavía lo veo bastante chico, menor de edad, y piden y solicitan cárcel, pena, quémenlo, o sea, ¿sí? Ok, pero nadie está pensando en esta situación, ¿no? En cuál es la solución efectiva, o sea, llevarlo a la cárcel, no, es menor de edad, al reformatorio, sí, ¿verdad? El reformatorio, el de menores, ¿puede servir? Sí, el reformatorio obviamente tiene los protocolos adecuados para un seguimiento y tratamiento, pero si no, no es algo que le vaya a favorecer, porque ¿cuáles fueron los motivos? Volvemos a caer en la evaluación. Vamos a evaluar a este chico de 13 años que abusó de una niña en un baño de 5 y cuáles fueron los motivos en lo cual lo orillaron, ¿no? Y dentro de esos motivos puede haber muchos, hasta motivos de lo más que a veces son tontos, ¿no? O sea, decir es que lo hice por curiosidad, lo hice porque lo vi en un video, o sea, todo lo que los jóvenes en este momento están percibiendo, y esto que quede también muy claro, todos los menores, y jóvenes que cometen abuso, no siempre son víctimas del propio abuso. Hay veces que son estimulados por lo que les rodea, las cuestiones sobre todo visuales, ¿sí? La pornografía que pueden encontrar sobre todo en el acceso a ese internet que hoy tenemos, ¿no? Ya sea a través de películas, a través incluso de caricaturas, que hacen ese tipo de escenas, videojuegos, o un adulto que esté también en línea con él y mostrándole, ¿no? Hay niños muy pequeños que ya conocen situaciones de sexualidad y no precisamente como se la debemos de enseñar nosotros a los niños, sino de pornografía y no de pornografía como tal vez nosotros vemos en las películas que lo dejan a la imaginación, sino específica, ¿no? Y eso alimenta la mente de este chico y de esta chica y lo quiere llevar, obviamente, a la vida real, pero pues la vida real es otra cosa, ¿sí? De hecho, la pornografía daña la mente de los adolescentes, la mente en desarrollo, ¿sí? Ahí también se pueden encontrar otros patrones de comportamiento y de personalidad desarrollados precisamente por estar expuestos a la pornografía y dentro de ella, pues el abuso. Entonces también esto nos puede ayudar dentro de la intervención porque el niño, el joven, pues tiene la idea de que esto así es, ¿no? Y es correcto o es normal, lo normaliza. El objetivo del tratamiento es conseguir cambios positivos, ¿sí? En positivos personales respecto a las actitudes, los valores y las conductas. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya está, pues, disfuncional o negativo, ¿no? El cómo él está actuando, las actuaciones que él tiene ya no son funcionales, ya está haciéndole daño a terceros y pues obviamente hay que corregir esta parte, ¿no? Esta parte de la perspectiva de su conducta, la perspectiva de sus valores y de la actitud. Una vez realizado el tratamiento, se espera que el individuo haya cambiado aquellos factores de riesgo que lo llevaron a cometer el delito. Por eso es que este tratamiento es factible para aquellos que el abuso fue llevado por los patrones que los envuelven, ¿sí? Por el ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ejemplo, si yo vivo en un ambiente hostil, soy una niña
que vive en un ambiente hostil, con una madre fría, es un padre igual frío, tal vez vamos a agregarle narcisistas, ¿no? Siempre hubo esa hermeticidad dentro de casa y yo voy creciendo con ese ambiente. ¿Cómo creen que me voy a volver tal vez cuando yo sea una persona adulta? Pues también hermético, frío, y pienso que todo lo externo es como lo estoy viviendo aquí, ¿no? Pero alguien me dice que no todas las madres son así, que no todos los padres son así. A mí me tocó, bueno, pero no es así la vida, ¿sí? Entonces, cambio esa idea por otra, ¿no? Y entonces es donde hay pues precisamente este cambio, es decir, no es como yo pensaba o esperaba, ¿no? Puedo cambiar, porque es el entorno el que desfavoreció, es el entorno que provocó la conducta, es el entorno que provocó la situación. Cambias el entorno, la persona cambia. Obviamente, si esa persona, y pasa mucho con la delincuencia, por eso es que a veces también recaen sobre todo en las personas que se dedican a robar, a estar delinquiendo en todo momento, porque son personas que están en pandillas, cometen un delito, ¿sí? Los meten a estos centros, los rehabilitan, les cambian el panorama, ya salieron, pero no cambia afuera. Siguen y regresan en el mismo ambiente. Y eso no nada más pasa con los agresores, también con las víctimas. Cuando trabajamos con víctimas, si no cambia su ambiente, nunca va a haber un avance favorable, ¿no? Entonces, esto también funciona porque vamos a cambiar ese ambiente. Si no se cambia el ambiente, entonces, ¿qué pasa? Vuelven a caer en lo mismo porque sigue el mismo ambiente, ¿no? Eso es un poquito más de las teorías sistémicas que tienen mucho que ver y es real, ¿no? Nosotros lo podemos ver con aquellos niños, sobre todo cuando trabajamos en la escuela, tenemos la ventaja de tener tantos niños, ¿no? De conocer tantas familias y hay niños que se te acercan y tienen el deseo de cambiar, el deseo, saben que tienen un mal comportamiento y quieren cambiarlo, trabajan en ello, pero una vez que regresan a casa y tienen los mismos patrones conductuales, pues difícilmente hay un cambio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se busca. Claro que no va a ser un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque aquí se involucra también la familia, sobre todo si estamos hablando de todavía menores o jóvenes, ¿verdad? Donde todavía hay una familia que les rodea y que les puede ayudar. Y lo mismo que la víctima necesita sus pilares de apoyo, ¿no? Asimismo, los tratamientos tratan de provocar cambios en las rutinas, para eso ya lo habíamos mencionado. Ok, ahora, ¿cuáles son los tratamientos o cuáles son los tres puntos que se tienen que enfocar? Hábitos, ¿sí? El tratamiento para los hábitos, eso es muy importante. Nuestros hábitos nos hacen las personas que somos y algo que es favorable es que los hábitos se aprenden. De hecho, todas estas tres cosas nosotros las aprendemos día con día. Somos lo que somos por todo el ambiente que nos rodea, ¿sí? Social, primeramente familiar, ¿sí? Lo que nos rodea, en donde vivimos, el entorno que sigue, inclusive el país donde yo vivo. Yo sé que no es lo mismo la gente que vivimos en México, la gente que vive o la gente latina a la gente de Europa, por ejemplo, ¿no? Que por más que digamos, no, hay algo que nos diferencia en nuestros pensamientos, sobre todo en nuestra forma masiva de pensar. La gente que vive en Japón, no en China, porque es una cultura. Entonces, tiene que ver nuestra cultura, nuestra familia, ¿sí? La escuela, la sociedad, todo. Por eso le digo, teoría sistémica, tiene que ver mucho que esto. Aquí estamos nosotros y aquí está todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea
nos hace ser lo que somos ahorita, ¿sí? Tiene que ver, no quiere decir que hay gente que no vaya a hacer algo más porque así está establecido, sino que tiene que ver también con su personalidad y patrones de conducta que de por sí ya tiene, que ya evaluamos en un diagnóstico, ¿verdad? Por eso le digo, hay personas que son propicias, ¿sí? Es como tener todos los ingredientes en una licuadora y jamás haberle prendido el botón, ¿no? Se quedó en cada ingrediente ahí. Pero ¿qué pasa si pones un botón? Se activa y se hace un jugo, ¿no? Entonces hay personas que ya están predispuestas y que solo necesitan detonantes para hacer todo esto. Ok. Hábitos, cogniciones y emociones. Dentro de los hábitos, ¿sí? El estilo de vida positivo, ¿no? Y esto creo que nos cansamos de oírlos en muchos libros y esto realmente tiene que ver. Nuestros pensamientos sí nos alimentan y tienen que ver también con las emociones, ¿sí? Claro que hay que trabajar muchas cosas, no nada más es de, sí, piensa en positivo. Ay, pues bueno, fuera, la verdad, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en otras cuestiones, pero debe de ser un precursor, ¿no? Lo positivo, a ver, de esta situación, así sea lo más catastrófico, ¿qué puedo aprender de ello, no? Favorece un estilo de vida que facilite la prevención de la reincidencia, organización y armonía, y debe de haber una estabilidad personal. Ahora, ¿por qué digo que también tiene que ver un factor, ¿no? Que le rodea? Supongamos, vámonos con algo práctico que podemos vivir cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros. Tenemos problemas de pareja, ¿sí? Problemas, sí, de pareja, sí, ya de esos que ya estás a punto de dar el chanclazo con la pareja. Acudes a terapia, ¿no? Ok, voy yo a terapia o van ustedes, ¿no? O sea, un solo miembro de esa pareja, ya sea la mujer o el hombre, ¿no? La esposa o el esposo. La psicóloga le empieza a hablar de hábitos favorables, qué es lo que te molesta de tu pareja, cómo podemos cambiar la armonía, la comunicación y todo lo que conlleva una terapia de pareja, pero tu pareja no va. Entonces tú vas y aplicas, ¿no? Por ejemplo, la comunicación, ok, yo hoy le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, cómo me siento y cómo me gustaría que las cosas fueran. Eso es parte de la comunicación. Pero como mi pareja no está yendo, no sabe ni por qué estoy diciendo y haciendo eso, ya sea que me empieza a no escuchar, a irse, o él empieza pues a querer pelear, ¿no? Entonces tú dices, calmada, no pasa nada, voy a terapia, otra vez recibo, doy, hay una pared que no me deja crecer, no hagan de cuenta como si quisieran salir de ahí y hay algo que los jala, ¿no? Y llega un punto en que estás ahí sentada, ya pasaron un mes y le dices a la psicóloga, de todo lo que usted me está diciendo no sirve para nada. Y justamente en ese momento explotas con tu pareja y vuelven otra vez como perros y gatos. ¿Qué pasó ahí? Tú quisiste organizarte, tenías la armonía, tenías la intención, buscaste la estabilidad personal, pero no nada más es de una persona. Si vas por un problema de pareja, pues es un problema de dos. Si vas por un problema de tus hijos o tus hijos van por un problema, pues posiblemente nos llamen a llamar el psicólogo porque no nada más el problema son los hijos. Bueno, en este caso va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Si un agresor tiene todas las intenciones de salir de ese hoyo, pero su ambiente no va a ser favorable, posiblemente no vaya a funcionar. Entonces, por eso es que hay que miscuir también a la familia y su entorno, y a veces hasta la escuela, sobre todo cuando todavía están en esa fase, ¿sí? Para que todo esto se pueda dar y esta persona, ¿no? El agresor, pues
se le haga el camino más fácil, ¿no? Pero esto es algo que comúnmente pasa, no nada más con los agresores, sino con todos los que deciden ir a terapia, y pues resulta que no nada más eres tú el que debe de cambiar, porque tu detonante está en tu casa, ¿no? Ok, ¿cuántas veces tú puedes hacer la misma cosa, pero no hay un cambio tal cual o tal real, ¿verdad? Educación sexual, informar, y eso algo, por eso desde el inicio, desde preescolar y ya inicios de primaria, al niño se le enseña una educación sexual como tal, no porque la aprendió de los otros amigos, no porque la aprendió de la tele, no porque aprendió qué es tener relaciones, sino realmente una educación sexual, informar sobre todo lo que implica esa sexualidad, ¿no? Y que no le pertenece solamente poseer. Muchas veces, y mucha de la ideología, por eso es que tenemos también más agresores masculinos, es por el tipo de cultura en la que vivimos, sobre todo en países latinos. No sé si en México pasa, pero yo sé que en México es muy, muy común, y también muchos de nuestros países latinos, digo, sí, de países que pertenecen a Latinoamérica, lo que es la idea, la cultura machista, la cultura del hombre, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a poner una casa típica que usualmente suele ser aquí en México. Hay una familia de 2 mujeres y 2 hombres, ¿no? Papá, mamá, hermano y hermana. Mamá es ama de casa, es general, ¿eh? No estoy englobando. Yo sé que hay muchas familias que no tienen este tipo de culturas, pero pues ustedes me pueden decir por lo regular si esto pasa. Entonces está la mamá, pues es ama de casa, y si trabaja, también es ama de casa. Está papá que trabaja, que llega, se sienta a comer, mamá hace la comida, está la hermana, la mamá le dice a la hermana, sírvele a tu hermano, caliéntale las tortillas a tu papá. Papá y hermano están sentados viendo la tele, platicando. Puede ser inclusive funcional la familia. Yo no digo que estén peleando, ¿no? O sea, están con la niña, le calienta las tortillas a su papá, quiero agua, ah, sí, hijita, párate, aunque ella esté comiendo, ella sepa. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Yo no en ningún momento digo que hay gritos y que hay pleitos. Cuando lo normalizas, pues obviamente lo ves mal. ¿Y qué pasa con la hija? Ay, ¿por qué no lo hace mi hermano? Porque como chamacos nos enojamos, ¿verdad? Que nos manden a hacer cosas cuando, ay, pues es que, y contesta el papá, es que tú eres la mujer, ¿no? Entonces, ahí hay una enseñanza respecto a la sexualidad, porque no toda la sexualidad tiene que ver con las relaciones, sino el poder que tiene el hombre hacia la mujer. Y entonces, en muchas circunstancias de abuso, precisamente por eso es la palabra, abuso, ¿sí? Porque el hombre se ha puesto en un estándar demasiado elevado en donde las cosas le pertenecen y le es fácil poseer. Porque si yo digo, así debe de ser. Y te enseñan que si la mujer no quiere que la beses, debes de besarla a la fuerza. Si la mujer está enojada y no se deja besar, tienes que dejarla besarla a la fuerza porque eso le gusta, ¿no? Y entonces distorsionan la creencia o la idea de lo que es realmente la educación sexual o incluso la educación de pareja, ¿no? Por eso es que también muchos chicos a veces, ese sí había tenido varios intervenciones donde muchos jóvenes en fiestas, sí, en esta parte de la agrupación de fiestas, muchas chicas, pues en el coqueteo, que donde solamente lo quieren dejar como esa fase, sí, también ahí están las fases, y el chico no entiende esa señal, sino que él entendió que como la mujer le coqueteó y luego le dijo que no, pero él aprendió que si la mujer dice que no, uno tiene que forzarla porque si lo quiere, sucede el abuso. Y es por eso que a veces ni siquiera saben que abusaron, simplemente es que ella empezó, ¿no? Pero él terminó cuando ella dijo que no. Entonces, también, obviamente, muchos de esos están estimulados con alcohol y droga y pues ya se hace todo el desbarajuste. Pero no se le enseña al joven
que cuando es no, o sea, la chica puede tener la intención, pero también puede arrepentirse porque no se siente lista, porque le entró miedo por muchas circunstancias y él debe de respetar, sino que se le enseña que como uno se pone así como que, ay, no, no quiero, él piensan que es un juego, piensan que están todavía en ese juguete cuando realmente es real, ¿no? Ese es en algunas circunstancias. Hay otros que sí, lo están haciendo con toda la alevosía. Entonces, precisamente a eso se refiere con una buena educación sexual, tanto para los chicos como para las chicas o para los niños y para las niñas, y que ahora en este momento yo le tengo que enseñar eso al chico porque realmente no lo conoce y lo que acaba de hacer es un abuso porque hiciste esto y esto y esto. Y él me va a responder, pero es que en mi casa mi papá me dijo que así era, es que en mi casa o yo lo aprendí así, ¿no? Bueno, pues vamos a desaprender para aprender otra vez. Entonces, y también enseñarles que la sexualidad no es una descarga, no es utilizarla, ¿no? O sea, no tienes derecho al cuerpo de otra persona, inclusive siendo prostituta. Hay muchos casos, que es lamentable, ¿no? Porque dicen, es que violaron a una prostituta y a veces se ríe la gente, como diciendo, pues a eso se dedica. Sí, se dedica, pero en ningún momento, o sea, también pueden ser violentadas, ¿sí? Y muchas veces también este tipo de personas creen que por ser, ¿no? Pueden ellos poseer, porque fíjense nada más, bueno, aquí ya estamos recayendo también en una tipología de agresión, porque inclusive, aunque fueron y pagaron por el servicio y saben que lo van a recibir, necesitan proporcionar agresividad ante el hecho para poder tener el placer, ¿no? Entonces, ahí también pues ya estamos hablando también de un delito. O sea, si hay un chico que dice, ¿por qué agrediste a alguien que iba a de por sí hacerlo, ¿no? Pues es que yo quería el placer por el dolor, ¿no? Ya estamos hablando de una patología. Ahora, comportamientos violentos. Obviamente esta persona va a tener comportamientos violentos y dentro de esta agresividad que siente, recuerden que cuando uno está enojado, de manera general, cuando uno está enojado, se nubla la mente, ¿no? Entonces puedes cometer ciertas cosas que no son agradables y a veces debidas por estar en este enojo. Entonces, estas personas por lo regular no saben precisamente regular esas emociones, ¿no? Y deben de aprender a regular mucho o tienen problemas de ira para que ese no sea el detonante por el cual ellos agreden a otros. Entonces, los comportamientos violentos, esto se aprende, si deben de aprender a tener esa responsabilidad de lo que hicieron, ¿sí? Mostrarles y enseñarles que sus comportamientos, eso que él está haciendo es una conducta violenta y que la responsabilidad es de él. Claro está que si nosotros tratamos de enseñar esto a una persona que tiene características o personalidad narcisista, posiblemente sea todo un reto, ¿verdad? Pero cualquier otro tipo de persona ni siquiera está consciente de sus comportamientos ni de la responsabilidad que acaba de cometer, sino que la deposita en la víctima, ¿no? Ella empezó, en el caso a veces. Es que me lo hicieron. Sí, eso también obviamente es un gran detonante, pero a ti te lo hicieron y la responsabilidad es de tu agresor, pero lo que tú hiciste es tu responsabilidad, ¿sí? Mostrar esa responsabilidad, esos efectos que va a tener lo que está haciendo tu conducta violenta. Cuando tú te pones así, haces esto y esto es solamente tu culpa. La mayoría de los agresores o las personas agresivas, mejor dicho, suelen culpar a terceros, culpar a la otra persona. Es que me gritaste, es que hiciste algo que no me gusta, es que me provocaste, es que lo hice porque vi que lo hicieron en tal película. O sea, responsabilizar otros. Habilidades sociales, ¿no? También vamos a tener que mostrar cómo a que aprendan sobre todo la parte de la empatía, ¿no? El autoestima es algo también muy importante en ellos. Enseñarles a
comunicarse de manera efectiva y asertiva con las personas que lo rodean, ¿no? Manifestar mejores habilidades sociales. ¿Por qué? Porque este comportamiento violento, si se dan cuenta, es todo una cadena, ¿no? Todo esto me lleva a esto y esto me lleva a esto, ¿no? Entonces yo voy cambiando cada una. Todo esto es en proceso, ¿eh? No crean que le dejan todo esto y a la sesión siguiente, ¡pum!, ya se horneó el pastel. No, cada uno es un proceso, cada uno es todo un reto ir trabajándolo, ¿sí? Ok, y las cogniciones, que esto es lo más difícil, pero también lo más importante. Hay disociaciones cognitivas que traen ya este tipo de agresores o de este tipo de personas, ¿sí? Y hay que reorganizar esos pensamientos que están ahí, pero bien atornillados, bien atornillados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una idea respecto a la mujer, respecto al sexo y respecto a las relaciones. Si creciste con una idea, es como si crecieras con una religión y alguien tratara de cambiarla. Difícilmente lo vas a hacer. Claro que hay personas que sí lo hacen, pero hay personas que no. Tienes una cultura, difícilmente. Lo mismo pasa con nuestro conocimiento familiar, con lo que creemos, ¿no? Con lo que nos dicen. Por eso es que hay que trabajar en una crianza positiva, en una mejor crianza para los niños, que lo que nosotros decimos de manera inconsciente o consciente va a tener repercusiones. Y entonces ahí es la parte más difícil, por eso les digo, porque debemos de cambiar esa ideología, ¿no? De que tú también en casa puedes calentarle las tortillas a tu hermana. No, pero es que yo crecí. ¿Cómo creen que crece ese hombre, ese niño que está acostumbrado a que las mujeres de su casa le sirvan? Pues probablemente cuando él tenga una casa, se siente y espere que le atiendan, ¿no? Pero si en esa casa su esposa vivió en una situación diferente, pues posiblemente le diga, ¿qué esperas, no? O sea, no, pues sírveme. Ah, pues ahí está, no puedes servirte tú. Entonces él ya reacciona así como, a ver, yo viví en un mundo y tú estás viviendo en otro. Hay situaciones en que sí pueden compaginar, porque esto depende de las personas y va cambiando, ¿no? Va modificando esas cogniciones, ¿no? Esa distorsión. Tal vez yo lo veo bien y normalizado. Mi mamá lo veía bien, inclusive si llega a mi casa y me ve calentando las tortillas, hasta se enoja, porque ese es el mundo y la cognición donde vive. Bueno, mamá, es que pues aquí mi esposa me enseñó o esto, o yo también puedo, bla, 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 todo, ¿no? Cambió. Pero ¿qué pasa cuando no se permite cambiar? Entonces ya se vuelve una persona agresiva, una persona violenta y física y verbalmente o verbalmente solamente, ¿no? Ahí es. Entonces nosotros en esto es también en lo que tenemos que trabajar, cambiar estas ideas, porque estas ideas es lo que orilla precisamente a hacer lo que están haciendo. Y algo en la parte de los pedófilos es bastante difícil porque es una lucha, ¿sí?, entre el sentimiento y la cognición, ¿no? O sea, no es parte más de la cognición, sino es un sentimiento que ellos han arraigado hacia, hacia la parte sexual y emocional hacia los niños, ¿no? O sea, es como querer, desear algo y saber que está mal. Y claro, hay muchas grupos de ayuda para los pedófilos y muchos pedófilos que están en ese proceso, ¿no? De controlar ese impulso o ese atracción, más que sentimiento, es esa atracción, ¿no? Y hay un tratamiento especial para ellos, ¿no? Porque va más allá, o sea, no es de que tú estés pensando en la vulnerabilidad, sino es realmente el sentirlo, ¿no? El necesitarlo. Por eso también hay un tratamiento más específico, bastante, un poquito también entra la parte psiquiátrica, pues ya estamos hablando de una parafilia como tal, pero
también tiene que ver con este cambio cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es normal que tú sientas atracción hacia eso. Es un daño patológico que tú tienes y lo entienden tal cual, sientan el tratamiento y si no, pues obviamente son personas recurrentes en su delito. Mecanismos de defensa, ¿sí? Eliminar las justificaciones y enseñarles a responsabilizarse de sus actos. Es que así me enseñaron, es que me provocó, es que pasó esto, es que pasó. Esos son mecanismos de defensa que como agresor te hacen sentir mejor, sentir que no tienes la responsabilidad y que lo que hiciste, alguien lo provocó. O sea, yo hice lo que hice porque tú lo provocaste. No, no es así, ¿verdad? Y la parte emocional, que es la empatía. Y obviamente esto se puede trabajar siempre y cuando también el problema no sea patológico. Si estamos hablando de una patología como tal, pues ya el daño está en la parte neurológica y la persona no va a sentir empatía y eso lo hace un gran problema, incluso para nosotros como sociedad, ¿verdad? Entonces, pero si dentro de los resultados no hay esa patología, ¿sí? Recuerden que ya vimos la parte de la intervención diagnóstica, pues sí podemos trabajar la empatía, porque la falta de empatía de esa persona probablemente sea por el lugar donde se desarrolló. O sea, no siento afecto hacia los demás porque no recibí el afecto, más no es que no lo tenga, o sea, no tenga desviado esa parte, ¿no? Como el interruptor que a veces dicen, ese interruptor los sociópatas y psicópatas lo tienen apagado, desafortunadamente así es. Y por más tratamiento y que hagas, no lo sienten. Y hay muchas personas que tienen esta patología y no sienten empatía, pero trabajan la parte, lo que debo de hacer socialmente, ¿no? Ahora sí como cuando trabajamos con los niños autistas, las habilidades sociales, ¿no? Que hacen masking, o sea, tengo que hacerlo, tengo que saludar, tengo que hacer esto. Lo mismo pasa con las personas que tienen personalidad, una patología psicopática, ¿no? O sea, no sienten la empatía, pero si van a, tengo que hacer, sí, lo siento mucho, sí, te saludo, ¿no? O sea, trato de hacer precisamente esto, pero no lo sienten, pues porque se vuelven personas funcionales. Pero hay gente que no tiene la empatía por las condiciones familiares y sociales en las cuales han vivido y se tiene que trabajar precisamente pues en esta parte, en donde las personas y el dolor que acabas de cometer va a tener consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda persona que siente empatía siente culpa y la culpa muchas veces, obviamente, si se sabe manejar, que te puede orillar a tres cosas, la culpa te puede orillar a volverlo a cometer, te puede orillar al suicidio y te puede orillar a ser mejor persona. Y ese es nuestro trabajo de que esa culpa sea una culpa funcional, ¿sí? Porque si yo siento, la culpa me va a ayudar a saber que lo que hice estoy mal y no volverse una culpa recurrente en un ciclo vicioso. Siento culpa, hago esto, vuelvo, concurro y hago, vuelvo, concurro y hago. Y ese es un ciclo, pero hay que hacerlo funcional. Por eso muchas veces hay un programa, ya no lo pasan en Investigación Discovery, no sé si aquí algunos haya visto ese canal a mí me fascina, y había un programa que me encantaba ver que se llamaba Índice de Maldad, ¿sí? El doctor Stan, que es una persona que se dedicó precisamente al estudio del comportamiento humano y de todos los agresores que existe, que ha habido, hizo un índice, ¿no? Dentro de esa escala, la mayor pues, es el número 23, en donde se encuentran personas precisamente con falta de empatía. Y él le hace una entrevista, quienes hayan visto entrevistas que hacen los psicólogos, periodistas a personas, a psicópatas, son personas como tú y yo estoy hablándote ahorita, te estoy hablando de un crimen, de los crímenes que cometí sin ninguna gota de empatía. Y él dentro de sus preguntas le dice que si donde él está le ha servido, está en la cárcel, ¿no? Pena, cadena perpetua, no, o sea, jamás va a salir. Y creo que estaba en el pabellón ya. Este,
Y le dijo que no, y que no se arrepentía de nada de lo que había hecho, y que si sale lo volvía a hacer porque lo disfrutaba, ¿no? La entrevista está bastante fuerte. Fuerte para uno que, pues, que sí es empático, ¿no? Pero algo que él mencionó, precisamente esta parte de las emociones, él le dijo entonces, ¿cuál sería, sí, el castigo? Y él dijo que el castigo que él o que todas las personas como yo podrían tener, pero no lo van a tener, sí, porque sabía bien lo que el trastorno que él tenía, era sentir culpa, que es la empatía, ¿no? O sea, al sentir culpa, tú sientes el dolor que has hecho. Al sentir empatía, sientes el dolor que provocas y lo que menos quieres es volverlo a provocar. Pero si no lo sientes, así de, es que ¿por qué lloras? Es que ¿por qué o sea, no sientes esa emoción, entonces no sientes que lo que hiciste está mal y que deberías de volverlo a hacer y que mucha gente lo debería de hacer también, que es muy liberador, ¿no? Es algo que él decía. Entonces, realmente es trabajar esta parte con los agresores es muy efectivo siempre y cuando, como les digo, no tenga una patología, porque entonces, pues sí, es un poco, como dicen, trabajar con pared, ¿no? Pero cuando no, cuando dentro del diagnóstico no sale como tal que tenga un problema de patología, narcisismo, por ejemplo, también, que muchos narcisistas sí llegan a sentir cierta empatía. No crean que, ay, es narcisista y no siente empatía. Sí, muchos narcisistas sí sienten empatía, pero les gana el narciso, ¿sí? Eso es algo que se trabaja con ellos, bueno, cuando sigo páginas de psicología, hay muchos memes que hacen trabajando con pacientes narcisistas y es bastante interesante, ¿no? Pero sí, sí la sienten, no es una patología como tal como ser psicópata o sociópata. Entonces, otra de las partes que se deben dentro de las emociones, pues obviamente es el autocontrol que yo debo de tener de esas emociones, ¿no? Y no nada más ellos, creo que todos, ¿no? Trabajar la regulación emocional, eso también es otra de las cosas que se va a ir enseñando. Recuerden que estas personas prácticamente estos conocimientos están nulos, no tienen, ¿sí? Ok. Y si la persona, en este caso, el joven, sí, o el niño, porque también ya a temprana edad consume drogas, pues bueno, esto le vamos a incrementar un tratamiento de adicciones, ¿sí? Que también mucho de ese tratamiento entran también estas pautas, porque, pues bueno, ya es complemento, ¿no? Pues también la parte de la droga, la parte de la sustancia, pues estimulan, ¿sí? Recuerden que el alcohol y la droga, como vimos en el ejemplo ayer del caso de Job y muchos casos que suceden bajo sustancias, no quiere decir que la sustancia, o sea, si yo me drogo, ¿sí? Voy a cometer un abuso, no digo que se droguen, las drogas son malas para todas las personas, pero ahí va el dato. Si yo me drogo, no quiere decir que en este momento, ya ahorita me drogo, cualquier droga, y en ese momento voy a cometer un abuso. Posiblemente me ponga a hacer otras cosas que están en mi mente y no las realizo porque me inhibo. Entonces, como la droga desinhibe, a ver si no lo dije al revés, me atrevo a hacerlo. Entonces, muchas personas que abusan sexualmente, menores o mujeres, cuando se drogan o cuando están en la influencia del alcohol, lo hace porque hay una inhibición de la conducta, ¿sí? O sea, porque muchas veces dicen, es que la droga y el alcohol no. Sí tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿Qué quiere decir? Que muy adentro, inconscientemente, había algo que te tiene, ¿sí? Y esto inhibió totalmente toda esa conducta y te permite realizar esa conducta sin mayor preocupación, porque incluso se acaba el efecto y a veces no hay ni recuerdo, ¿verdad? Ok, entonces la parte del autocontrol pues es bastante importante como todo lo que hemos visto y que aprenda a poder expresar ¿sí? Esos sentimientos negativos que él tiene hacia pues muchas cosas que le hayan pasado, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el aprendizaje de la regulación emocional.
ya estamos finalizando. De todos modos, y a pesar de que estos tratamientos han supuesto un avance muy significativo, no es suficiente para asegurarnos que no se volverá a cometer la conducta delictiva sexual, por lo que de cara a decir el riesgo delictivo que puede existir tras la salida de prisión, ¿sí? Estamos hablando cuando las personas reciben esta reinserción, ¿sí? No es al 100% que recibe el tratamiento, este menor o cualquier persona que recibe este tratamiento, no me asegura al 100% que vaya a funcionar porque tiene que ver con las cuestiones que ya habíamos comentado, ¿no? El ambiente y los impulsos, ¿ok? Y que continúe, obviamente, con esto. Ok. Las mejoras del tratamiento. Es necesario complementarlo con pautas de intervención, cambios en el contexto social del sujeto y apoyo en la propia comunidad del agresor. Ahí ya nos hablan a nosotros, ¿sí? Para que esto deje de suceder, realmente tenemos como sociedad, como comunidad, un gran compromiso, no un rechazo. Y por lo regular esta gente trae una etiqueta que difícilmente se la quiten y como sociedad los rechazan. No estoy diciendo, hay un agresor sexual, ay, pues déjenlo, mire, que vaya al parque. Obviamente no, estos tienen cierta restricción, pero sí darles un ambiente favorable. Y esto no nada más tiene que ver como nosotros como sociedad, sino lo que había mencionado. Si un joven delincuente sale, tiene todas las ganas, el pobre joven, de hacer todo lo contrario a lo que hizo, recibe un tratamiento, pero regresa exactamente al mismo sitio, a la misma familia. Hay veces que hay familias, créanme que hay familias que se dedican a la delincuencia, completitas, hasta de la mamá hasta el papá, el abuelo y todos, ¿no? Sale el hijo con otras ideas, voy a buscar trabajo. ¿Tú qué vas a buscar trabajo? Que el negocio de la familia lo ven como negocio familiar. Créanme, he estado en ese tipo de en de lugares, ¿sí? De familias, trabajo social, ¿sí? Pero, y ahí hay ¿qué le calculó? Un 70% de que ese joven vuelva a caer. Uno de los objetivos tras la uno de los objetivos de la excarcelación es la reinserción social del individuo, ¿sí? No nada más de la cárcel, sino también de los centros, ¿sí? Donde van jóvenes o menores de edad. Es readaptarlo socialmente. Yo me encargo y nosotros, por ejemplo, como terapia, yo me encargo, pero también allá afuera debe de haber un cambio. Ya que estamos metiéndonos en otras cuestiones, pero bueno, lo quise poner porque luego hay un tratamiento y eso no nada más pasa con ese tipo de pacientes, con todos los pacientes, ¿no? A niños que lleguen con problemas de conducta. Eso es algo bien fácil. Si tú tienes un niño con problemas de conducta, pero hay violencia en casa, te mandan al niño porque como tú eres bruja, lo vas a cambiar nada más a él sin que vayan los papás, ¿sí? Sin que vayan ninguno de los papás, ni se metan. Desde la puerta te lo dejan, te dejan ahí, te transfieren el pago, te dicen que el niño se porta mal, es malcriado, no obedece, no hace tarea, la escuela cada rato le hablan, golpea, habla mal. Él tiene la culpa. Tú trabajas con el niño. ¿Va a haber un cambio real? ¿El niño va a cambiar? Díganme si a ustedes les funciona trabajar solamente con un niño de ese tipo y realmente cambie. Y no me refiero porque el niño se va a ir a otro departamento y va a cambiar de familia. Posiblemente ahí sí. El niño regresa a su casa, regresa con los mismos patrones de comportamiento dentro de su casa, regresa con la misma mamá y con el mismo papá que tiene y regresa a la misma escuela y todo es lo mismo. Lo único que cambia es de la puerta a tu consultorio. ¿Va a haber un cambio? ¿Hay un cambio?
¿sí? Entonces, lo mismo pasa en esto, ¿sale? Ok, pues vamos a la sesión de preguntas y comentarios. Ya, perdón, es que me dio tos y me silencié. Ya está el chat, ya, gracias. Se me había olvidado que había desconectado, pero cuando toso les desconecto el audio para que pues obviamente no se escuche el sonido. Perfecto, pues bueno, con esto finalizamos este taller. Estoy viendo si tienen alguna duda. Adelante, vamos a responderlas. Todavía da un poquito de tiempo antes de que ya la garganta no me deje. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en estos 3 días de taller. De hecho, pronto, porque ayer vi que me preguntaban, trabajar con los niños víctimas, se va a aperturar un diplomado que es el de terapia de juego enfocado, terapia de juego para detectar e intervenir en casos de víctimas de abuso sexual infantil, obviamente con niños. Terapia de juego nos ayuda muchísimo, o sea, el juego en sí, el juego de manera general, no nada más como psicólogo, sino dentro de casa, nos ayuda muchísimo para detectar problemáticas que tienen los niños. Y obviamente los casos de abuso pues no se quedan atrás porque los niños lo proyectan. Y también ahí, como les mencionaba ayer, podemos ver hacia dónde va orillado también esa víctima. Muchos de los niños que sufren abuso sexual no quiere decir que se van a convertir en agresores, pero hay un porcentaje en el que sí vayan a hacerlo, ¿sí? Y entonces este diplomado pues también nos ayuda precisamente a detectar el abuso, a intervenir cuando ya el abuso ha sido develado. Se va a aperturar el 1 de diciembre, les vamos a estar mandando mensaje ahí en los grupos que pertenecen. Si desean mayor información, de igual manera, mándenme un mensajito directo. Ahí en los grupos me ven a mí, mándenmelo a mí para que yo les dé la información. Va a tener un costo de 2,500 pesos, ¿sí? La información se las vamos a estar haciendo llegar. Les adelanto que ya de hecho, ¿qué día estamos? 22 de noviembre. Yo siento que apenas iniciamos noviembre y ya vamos a acabar. Ok, buenas tardes. ¿Hay algún lugar para dar atención a los agresores? Específicamente, no sé, o sea, un lugar así como tal, no. Por lo regular, en los centros es donde donde lo dan, pero nosotros como psicólogos privados, por eso les especificaba menores, porque es un poquito más fácil de intervenir, o sea, de manera particular. Alguien adulto también podemos intervenir, pero es un proceso legalmente un poco, no para nosotros, sino para el estado de la persona, pero sí podemos dar una intervención adecuada a los agresores. Quienes trabajan más, pues por lo regular son los psicólogos forenses. ¿Cómo manejan ustedes esta situación cuando la familia y el entorno social no apoya? Pues de hecho es igual que trabajarlo con la víctima, ¿sí? O sea, el problema es que va a haber una reincidencia, ¿sí? Va a haber totalmente no es de que puedas trabajarlo. Sí, el paciente, y esto es de manera general, si el paciente tiene la posibilidad de ya no estar en ese entorno por sus posibilidades, pues obviamente sí, ¿no? Como cuando trabajamos con adultos en terapia y pues ellos tienen la posibilidad de cortar ciertos lazos, pero con un infante, o sea, con un niño, con un menor de edad que está, que depende
¿sí? Legal, y financieramente de su familia, pues no es una ventaja y esto va a ser una gran desventaja en su tratamiento, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ay, se me fue. Muchas gracias, psicóloga Ceci, por tan valiosa información. Es muy importante, sobre todo en este momento, que en las fronteras y en las calles se está viviendo tanto maltrato y parece que se estuviera normalizando. Totalmente esto se está normalizando. No, no es de ahora. De hecho, ahora es que mayor visibilidad tiene todo esto. Antes sí era totalmente normalizado, inclusive el abuso a menores, ¿no? O el abuso a mujeres, y muchas situaciones que pasan. Ya ahorita ya se está teniendo un mayor deslumbramiento en esto. Si un agresor que abusa de su hijastra e hijo nunca recibe ningún tratamiento y los hijos crecen y se van de la casa, ¿este agresor puede buscar otra familia o víctimas? Sí. Sí, es muy probable. No quiere decir que todos los abusadores que agredieron alguna vez lo van a volver a hacer, pero hay una probabilidad muy alta que si él agredió a su familia, hijos, se vuelva a casar y tiene hijos, lo vuelva a hacer. Y de la misma manera que si ese abusador abusó de sus hijas o de sus hijos en alguna etapa de la infancia, crecieron, se dejó de abusar, crecen, tienen familia, ahora son nietos, hay una alta probabilidad de que también pueda abusar de los nietos, ¿sí? Ok. Ay. El ejemplo que mencionaste es del niño de 3 años que toca a una de 5, ¿el niño ya clasifica como abusador? Sí, porque ya está dentro del rango de la edad, ¿sí? Recuerden que algunos autores mencionan que para ya denominarlo agresor o abusador, algunos dicen que los 11, 12, 13, o sea, ya a los 13 años ya totalmente entra. ¿Por qué? Porque ya es el rango de la pubertad y adolescencia, ya en esta etapa ya se tiene una conciencia, no tal vez tan consciente, o sea, no como tal, pero ya se tiene una conciencia de la sexualidad, o sea, ya tu cuerpo tiene una conciencia de lo que es la sexualidad y buscas, sí, esto. Es como decir, los bebés o los niños chiquitos de 4, 5, 6 años o menores, se tocan, sí, en exploración y sienten el placer de estarse tocando, ¿no? Y buscan ese contacto. No es como tal, como cuando lo haces cuando eres puberto adolescente, ¿no? Eso es lo que le llamamos masturbación. Es el mismo, es un diferente placer, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por eso es que los niños cuando son pequeños están explorando y pues obviamente lo hacen enfrente tuyo, incluso te ven y se jalan, por ejemplo, los niños el pene, las niñas buscan frotarse, ¿no? Porque sienten esas terminales nerviosas que al final de cuentas pues son placenteras. Pero ya es muy diferente a cuando entras en la etapa de la adolescencia y de la pubertad, el por qué lo estás haciendo, ¿no? Es como el mismo conocimiento. En este caso, pues por eso es que ya se les menciona agresores. Ok. El material se los vamos, o sea, lo que les vamos a compartir el día de mañana ya les vamos a hacer llegar una lista ahí en los, ay, mira, yo se los adelanto. A ver, como yo tengo el acceso, se los voy a poner. Pues sí, ¿verdad? Yo soy la que tiene aquí todo el control. Ok, miren, este es la carpeta, ¿sí? Vamos a brindarles todos estos archivos, guías de conductas sexuales problemáticas, tipología de abusadores, obviamente pues más completo, otros autores, agresores sexuales infantiles, la otra cara de la moneda, ese es un libro, agresores sexuales, actualización bibliográfica, un agresor cenazo se hace, perfil de un abusador, cómo es la familia del abusador y cómo es el niño víctima de ese abusador. Es un poquito de lo que bueno, yo aquí se los pongo a grandes rasgos y resumido. Estoy con que voy a hacer un diplomado me lo han solicitado mucho porque en ese diplomado pues abarcamos detalladamente todo. Factores de riesgo y protección de los agresores sexuales infantiles, sí, o sea, ¿qué propicia? También de lo que vimos un poquito aquí,
Pautas de actualización, perfil de agresores, características psicológicas, ámbito criminológico, perfil psicosocial, programas de tratamiento para agresores, protocolo para la atención y prevención de violencias sexuales en las escuelas, ¿sí? Protocolo para prevención de abusos niñas y adolescentes, secuelas emocionales en las niñas víctimas de abuso sexual. Este es mi taller. Y violencia sexual, aproximación al perfil psicopatológico, y aquí estamos hablando cuando es psicopatología de un agresor. Esto es lo que les vamos a estar enviando a las personas que vayan a adquirir la constancia. Esta listita también se las voy a compartir el día de mañana. Oigan, ¿y si les compartí? Sí les compartí, ¿verdad? Sí lo vieron. Ok, los instrumentos de evaluación no se comparten porque son baterías completas, ¿sí? O sea, todos los que les mencioné son baterías inclusive que de hecho no, ni siquiera podemos compartirlas, ¿no? O sea, y tienen que tener un conocimiento exclusivo. Si yo diera el taller o el curso de cada una de esas baterías, pues sí podría yo desprender ese material, pero no, ninguna de las baterías que mencioné se van a compartir. No todas las tengo, de hecho, y a veces hasta en la misma fiscalía costaba trabajo que nos las compraran algunas, pero no, aquí sí es bastante, no fue el tema, sí, no vimos precisamente este tema y pues no es algo que se pueda así de dar fácilmente. Se comparte a través precisamente de esa carpeta de Drive donde ustedes pueden descargar todos los archivos. ¿Sí? No se les da archivo por archivo, ya ahorita ya no se usa eso. Ok, vamos con la última pregunta. Una niña que fue tocada a los 6 años buscó a un hombre, esposo, que es acosador. ¿Está repitiendo su historia al no ser tratada en tiempo? Sí, pero fíjate que mucho de esto a veces es inconsciente, ¿sí? O sea, ahí es que el cerebro, no, a mí me encanta hablar del comportamiento humano, pero no es que ya diga, voy a buscar un abusador, voy a buscar un hombre que me violente y que me pegue como lo hacía mi papá, voy a buscar un hombre que me vaya a abandonar, no, es algo inconsciente. Hay ciertos patrones de comportamiento que tienen estas personas que de manera inconsciente los captamos y buscamos, ¿sí? Ese tipo de personas. Por eso es que hay muchas víctimas de abuso. Yo tenía niños, bueno, ya adultos, adolescentes, que habían sido agredidos no nada más por un agresor, sino por varios agresores, inclusive dentro de muchos hasta pareja, ¿no? Es como cuando eres violentado de niño y de adulto buscas una pareja que te violente, si cambias de pareja, o sea, incluso en la fase del noviazgo, son parejas que te violentan, sí, pero estos son patrones inconscientes, ¿sí? No es de manera consciente, ¿sale? Por eso es que pasa esto. Ok, pues bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí. Para las personas que vayan a adquirir la constancia, les recuerdo, tiene un costo de 260 pesos mexicanos o 15 dólares americanos. Les va a estar llegando los videos de las clases, los 3 videos de manera permanente van a estar a su disposición. El material que estuvieron viendo en diapositiva y una lista, ¿sí? De bibliografías que ya ahorita pues se las estuve mostrando algunos temas. Todo esto les va a llegar a su correo. Ahí en los grupos, ahorita les voy a compartir las formas de pago, el proceso, dónde pueden ustedes depositar, el proceso para adquirir la constancia y ustedes van a dar un correo en el cual ahí les va a llegar su constancia junto con los materiales que ya he estado mencionando, ¿sí? Van a tener hasta el día 28 de este mes, que es martes, 28 de noviembre, para realizar el pago, mejor dicho, para enviar, ¿sí? Solicitar la constancia. Hasta el día 28 pueden solicitar ustedes la constancia. Cualquier duda referente a los talleres, a la constancia o al material, háganlo con los administradores de los grupos, ¿sale? Ahí en el grupo, les hacemos llegar también la notificación cuando la persona encargada de constancias se las envía, ¿sí? Porque las personas que ya pagaron lunes, martes y en el transcurso del día de hoy,
Y todavía en el transcurso del día de mañana, el día viernes ya les llega la constancia y los materiales. Quienes paguen viernes, sábado y domingo, les llega el día lunes, ¿sí? Los que pagan el martes les llega el día miércoles o jueves, ¿sí? Más o menos así es. Y la persona encargada les hace o les llega el aviso ahí mismo en los grupos. Traten de no salirse de los grupos, porque también ahí vamos a enviarles la información de los demás talleres. Si están en varios grupos, pues sí, pueden salirse de cualquiera de los grupos de nosotros y quédense en algunos para que reciban la notificación. ¿Sale? Ok, pues bueno, ya, ahora sí, ya siento que ya me va a dar el ataque de tos otra vez. Nos estamos viendo para los que ya son parte de ICADI. Yo los invito a que se sigan quedando aquí con nosotros en los talleres. Me van a estar viendo a mí en casi todos los talleres de ICADI porque pues, soy también la coordinadora y quien los acompaña en cada uno de este aprendizaje, capacitaciones. A nosotros nos hace muy feliz poderles brindar esta información. Realmente todos nuestros colaboradores son muy profesionales, muy apasionados en sus temas, y siempre les van a estar brindando esa gran información, no por ser gratuito, sobre todo para los que son nuevos y a veces piensan que por ser un taller gratuito, pues no tiene un gran valor. Realmente vale la pena. Si no, aquí pregunten a los que ya son de casa, que han tomado varios talleres con otros ponentes, que vale muchísimo la pena cada uno de estos talleres. Así que pues bueno, me da muchísimo gusto haberlos tenido. No sé en cuánto sea en pesos de otros países. Créanme que a veces hasta con el dólar ando perdida. Nomás pregúntenme pesos mexicanos. Si se les hace más fácil hacer el cambio en moneda de dólar, son 15 dólares americanos, ¿sí? Y si quieren, pregúntenmelo de manera directa en el mensaje, porque yo ahí lo busco en el internet, ¿sale? Muchísimas gracias. Nos vemos y gracias a las personas que están en retransmisión también.